Si estás interesado en invertir en la bolsa de valores a través de una estrategia sencilla, práctica y sobre todo rentable, entonces quédate en este video donde te platicaré toda la información al respecto de los famosísimos ETFs, desde qué son, cómo funcionan y por qué representan una excelente estrategia para invertir en la bolsa de valores, desde para usuarios que están empezando, principiantes, novatos interesados en el tema, hasta usuarios más avanzados y por qué los recomienda tener en su portafolio de inversión. Así que acompáñame. Hola, bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y en este episodio te estaré compartiendo toda la información al respecto de los ya famosísimos ETFs, desde qué son, cómo funcionan y por qué son tan importantes para invertir en la bolsa de valores e incluso que el mismísimo Warren Buffett los recomienda en muchos casos también. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del video donde te estaré compartiendo algunos de los principales ETFs que mayor rendimiento han tenido en los últimos años y que seguramente serán de gran interés para que puedas empezar a integrar tu portafolio bien diversificado. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es un ETF? Las siglas ETF son el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund, que traducido al español es un fondo de inversión cotizado. Un ETF es una canasta, una cesta de activos e instrumentos financieros tales como acciones bursátiles individuales de empresas, como materias primas o commodities, deuda, bono e incluso bienes raíces. Esto quiere decir que es una canasta que engloba o agrupa diferentes y diversos instrumentos financieros que están agrupados por determinadas características. Esto quiere decir que podemos encontrar ETFs que agrupan los activos financieros que incluyen por determinadas características tales como por zona geográfica, por sector industrial al que se dedican las empresas que contienen, por tipo de economía del país al que van destinados, entre muchísimas otras características más. Por ejemplo, podemos encontrar ETFs del mercado financiero estadounidense únicamente, es decir, que contenga acciones bursátiles de empresas que están en el sector, en la bolsa de valores americana únicamente. Podemos encontrar otros ETFs que incluyan acciones solamente de empresas del sector tecnológico, tales como Microsoft, Apple, Google, Facebook, entre muchísimas otras más. Podemos encontrar ETFs que incluya activos financieros incluso de bienes raíces, de desarrollos inmobiliarios y del sector hipotecario de empresas del sector europeo, por mencionar solo un ejemplo. Podemos encontrar algún otro ETF del sector financiero que incluya bancos, aseguradoras, entre muchas otras empresas más del giro financiero, prendario, tal cual de determinada zona geográfica del país. E incluso podemos encontrar ETFs que clasifican a los países por el tipo de la economía, por ejemplo, en países desarrollados que son países de primer mundo, las principales potencias económicas mundiales. Podemos encontrar ETFs del mismo giro del sector económico mundial, pero que se han incluido a países emergentes, es decir, aquellas naciones que apenas están despegando en su sector económico. Entonces, como te darás cuenta, existen múltiples clasificaciones de ETFs y más bien usaron miles, y por mencionar, existen más de 5,000 y yo creo que son muchísimos más ETFs diferentes que existen en la actualidad, los cuales podemos escoger lo que convenga a nuestros propios intereses, a nuestros objetivos y por supuesto a tu propio perfil de inversionista en base a lo que tú estás buscando, pero el motivo principal o la idea clave que quiero que te quedes es que existen una infinidad y amplia gama de ETFs de acuerdo a lo que tú estás buscando, por lo que en realidad representan una maravilla de instrumento financiero, porque con un solo título que tú adquieras de un ETF del que te guste, te interese, te convenga, estarías adquiriendo una parte proporcional de todos los activos financieros que incluye ese ETF, a diferencia de que, por ejemplo, si tú quisieras integrar un portafolio de todas las empresas del sector tecnológico estadounidense, tendrías que adquirir de manera individual y por separado acciones de Microsoft, de Apple, de Facebook, del propio Google, lo cual sería bastante complicado tanto en la proporción del número de acciones de cada empresa porque se compone por diferente tamaño,
como por el costo. En realidad sería sumamente muy caro adquirir acciones individuales de cada una de estas empresas. Por el contrario, cuando tú decides adquirir un solo título de un ETF que sigue a este índice del sector tecnológico, es mucho más accesible en el tema precio-costo-relación en cuanto al precio del ETF en el mercado que te saldría, tanto como ya estaría integrado en la forma que tú estás buscando generarlo. En realidad es una maravilla de los instrumentos financieros de los ETFs. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez la información llegue a más personas e impactar positivamente en su vida financiera. Los ETFs son también llamados fondos cotizados o fondos indizados. El término indizado hace referencia a un índice, en específico en este caso a un índice bursátil, el cual es solamente el resultado numérico de un conjunto de activos agrupados por determinadas características y que son representativos en un mercado y que expresa el resultado promedio de este sector o grupo de activos. Por ejemplo, uno de los índices bursátiles más famosos del mundo es el Standard & Poor's 500, el famosísimo S&P 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esto quiere decir las de mayor capitalización bursátil, lo cual se traduce como las que mayor valor en capital tienen en los mercados financieros, entre los cuales se encuentran, por supuesto, Microsoft, Google, Apple, Amazon, entre muchísimas otras más. Entonces, un ETF es un instrumento indizado, un fondo de inversión indizado, porque en realidad lo que hace es que replica a este índice S&P 500. Tú no puedes invertir de manera directa en un índice bursátil, porque es solamente el resultado promedio de un sector, es un indicador numérico. Para invertir en las empresas que integran este índice se tiene que realizar a través de un ETF. Entonces, si te interesa o tú decides invertir en las empresas que conforman al S&P 500, lo puedes realizar a través de un ETF que siga o que replique a este índice S&P 500. Y de esta manera, al adquirir un solo título de este ETF, tú estarías invirtiendo en una amplia gama de este portafolio totalmente diversificado con las mismas empresas que integran el índice bursátil del S&P 500. Algunos otros índices de los más importantes de los mercados financieros también son el Nasdaq 100, el cual incluye las 100 empresas más grandes de mayor capitalización bursátil, mayormente en el sector tecnológico, cotizan en la bolsa de valores del Nasdaq en Estados Unidos. El índice de precios y cotizaciones en México, que considera las 35 empresas más representativas que cotizan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, y el Dow Jones, el cual es el compendio de las 30 empresas más grandes del sector industrial, también dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es en realidad una maravilla, es una joya de instrumento financiero. Y esto es bien importante porque muchísimos y diversos estudios por las más prestigiosas calificadoras de riesgo, casas de bolsa y los estudiosos de los mercados financieros han comprobado y demostrado en repetidas ocasiones que invertir en ETFs a largo plazo, es decir, horizontes de tiempo mayores a 15, 20 años, resulta mucho más rentable que invertir a través de fondos de inversión tradicionales, por los costos, por las comisiones, por la rentabilidad obtenida en este periodo de tiempo. Por lo que el objetivo de los ETFs que siguen a los índices bursátiles no es precisamente vencer al mercado, batir al mercado, es decir, obtener un rendimiento mayor a lo que están obteniendo los índices. Ese no es el objetivo fundamental de los ETFs que son indizados, sino replicar y seguir al índice bursátil. Esto quiere decir obtener el mismo rendimiento que está obteniendo el índice. Prácticamente es obtener el resultado promedio de ese mercado, es decir, obtener la misma rentabilidad del índice, siguiendo con el mismo ejemplo del S&P 500, no intentar ganarle ni obtener mayor rentabilidad, ni tampoco por debajo, sino adquirir y obtener el promedio
que es el resultado de lo que está expresado en el índice. Y por ello es que los ETFs son un excelente instrumento de inversión para todas aquellas personas que no están interesadas en realizar una gestión activa de comprar y vender periódicamente acciones individuales de empresas, que se les complica o no tienen las ganas, el interés o realizar análisis exhaustivos, fundamentales, técnicos de evaluaciones de empresas, o por el contrario, que no tienen tiempo, que no tienen disponibilidad para estar al pendiente de todo lo que ocurre en los mercados financieros día a día. Entonces, esta es una estrategia a largo plazo de adquirir títulos, de armar tu portafolio con diversos ETFs y dejar a largo plazo que vayan obteniendo plusvalía, que vaya creciendo conforme los índices van creciendo también y obteniendo rentabilidad, y prácticamente es lo que se conoce como comprar y mantener, conservar y hacer hold. Para comprender mejor aún cómo funcionan los ETFs, revisemos sus características. Un ETF es una mezcla, una combinación, prácticamente un híbrido entre un fondo de inversión tradicional y acciones bursátiles. Y para llegar a esta conclusión, vayamos por partes. Un fondo de inversión tradicional mutuo, como es conocido normalmente, es un portafolio de activos que reúne el dinero de inversionistas que delegan su administración y su gestión a un grupo de gestores profesionales que lo realizan de manera activa. Esto quiere decir que compran y venden de manera periódica instrumentos financieros con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible, incluso mayor al mercado tradicional, mayor al promedio, y por lo tanto no cotizan en la bolsa de valores y solo pueden ser adquiridos al término del cierre de la jornada de la bolsa precisamente. Por el otro lado, las acciones bursátiles son títulos donde tú te vuelves socio accionista de determinada empresa, la cual sí cotiza en la bolsa de valores, por lo cual pueden ser comprados y vendidos continuamente, incluso durante varias veces en la misma sesión, en la misma jornada bursátil, y que pueden ser que tú las compres y las mantengas para un largo plazo y nunca las vendas y vayas adquiriendo dividendos frecuentemente, o por el contrario, que te dediques a hacer trading, es decir, que compras y vendes de manera periódica. Y no necesariamente tiene que ser administrado por un profesional, puesto que lo puedes hacer tú mismo con determinados conocimientos y lo que la experiencia te vaya brindando tal cual. Y el precio de las acciones se rige por la ley de la oferta y la demanda y por las posturas de compra y las posturas de venta dentro de los mercados financieros. Y entonces, al mencionar que un ETF es una mezcla, una combinación, prácticamente un híbrido entre los fondos de inversión y las acciones individuales, quiere decir que reúne las características y las ventajas de estos dos instrumentos. Por ejemplo, un ETF es un portafolio de activos diversificado que es creado y gestionado por profesionales y expertos en la materia, que en este caso son los gestores, los emisores de dicho ETF, como Vanguard, como BlackRock, por mencionar solo algunos que son los gigantes de los fondos de inversión a nivel mundial. La gran diferencia es que ellos lo realizan de manera pasiva. Esto quiere decir que no están comprando y vendiendo acciones de manera constante ni periódica, sino el término pasivo hace referencia a que únicamente replican y siguen a un índice bursátil, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, el índice ya está conformado y lo que este equipo de gestores hace solamente incluye los activos que ya están dentro del índice. De esta manera, logran costos mucho menores, las comisiones son muy bajas porque no necesitan intentar obtener mayor rentabilidad que el mercado, no buscan generar una mayor ganancia que ese índice bursátil que están replicando, porque su objetivo es replicarlo, seguirlo y obtener lo que es prácticamente el promedio del mercado, y al mismo tiempo son instrumentos que cotizan en la bolsa de valores de cualquier país, en Wall Street en Estados Unidos, en la bolsa mexicana de valores, en las bolsas europeas de Londres, de España, de Alemania, de cualquier país. Las características de los ETFs es que cotizan en bolsa y por lo tanto tú puedes hacer trading con ellos, puedes comprar y vender en la misma sesión o en días frecuentes o por
Objetivo principal es comprar, conservar y mantener a largo plazo esperando una apreciación de capital, es decir, una plusvalía en el precio del activo. Pero estas son las características propias de un ETF. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez la información llegue a más personas e impactar positivamente en su vida financiera. Las principales diferencias entre los ETFs y los fondos de inversión son que mientras los fondos de inversión tradicionales son gestionados y operados de manera activa por un equipo de profesionistas expertos en la materia, esto incrementa considerablemente los costos, las comisiones que tú como inversionistas pagas por estos títulos, por ser parte de estos fondos mutuos de inversión, lo cual a un largo plazo horizonte de tiempo reduce el rendimiento neto que tú vas a obtener por los altos costos mencionados, porque hay profesionales intentando vencer al mercado y comprando y vendiendo títulos financieros de manera activa constantemente, lo cual es sumamente caro y a largo plazo eso te come el rendimiento. Y por el contrario, los ETFs son instrumentos que, como ya se dedican a replicar, a seguir una canasta, cesta de activos ya estipuladas en un índice bursátil, los gestores profesionales no están comprando y vendiendo de manera activa, sino solamente lo replican, lo siguen al índice. Esto quiere decir, realizan una labor pasiva, indizada, que reduce considerablemente el costo, las comisiones que tú pagas por adquirir un ETF, adicional a las comisiones de transacción de compra-venta de la casa de bolsa, y que además cotizan en la bolsa de valores y por esto tú los puedes estar adquiriendo constantemente, ya sea comprando o vendiendo en base a cuál sea tu estrategia. Y esta es otra de las principales características. Puedes estar comprando, vendiendo, manteniendo a largo plazo, siempre dentro de los horarios y los días establecidos por las casas de bolsa correspondiente. Y además, algunos ETFs, no todos, depende de la composición del portafolio y las características del mismo ETF, incluso te pueden pagar dividendos de manera trimestral, incluso algunos mensuales, algunos de manera semestral, lo cual son precisamente ciertas rentas o retribuciones que pagan las empresas que conforman esos ETFs. Esto me lleva a detallar las grandes ventajas y beneficios que representa invertir a través de ETFs. La primera gran ventaja es la diversificación, ya que al incluir una amplia cesta, una canasta de activos diferentes y bien diversificados, te permite invertir prácticamente en lo que tú elijas, ya sea por zona geográfica, por sector industrial, por tipo de economía del país, lo cual disminuye y mitiga considerablemente el riesgo al incluir una amplia gama de acciones de empresas y aumentar la probabilidad de éxito y de ser rentable en el largo plazo. La siguiente gran ventaja son los muy bajos costos de comisiones y administrativos que tiene invertir a través de ETFs. Existen desde el 0.03% anualizado hasta prácticamente el 1%, cuando mucho. Hay algunos otros más caros, pero dentro del rango del 0.03 hasta el 1% encuentras una amplia gama de ETFs sumamente rentables e interesantes, y esto es por la gestión pasiva, porque se dedican a replicar, es decir, a seguir un índice bursátil. Otra grandísima ventaja y beneficio es la liquidez. Esto quiere decir la capacidad de convertir este instrumento, este activo financiero, en dinero en efectivo para que tú puedas disponer de él prácticamente de manera inmediata en el mismo día, ya que al cotizar en bolsa de valores, si tú vendes uno de tus títulos y alguien lo compra ese mismo día, tú puedes disponer de tu efectivo en tu cuenta bancaria en 2 días hábiles por el tiempo de liquidación a través de la casa de bolsa, que tú lo puedas retirar hacia tu propia cuenta bancaria. Y es una excelente ventaja para cuando necesites liquidez, aunque en realidad de la naturaleza propia del instrumento sería a largo plazo, pero por si algún caso tú necesitas venderlo y necesitas convertirlo en efectivo, no hay algo tan rápido como el tema de la bolsa de valores, donde tú puedes vender un título desde 50 pesos, desde algún ETF que hoy en día cuesta 9,000 pesos, o si fueran 100,000 pesos, o
1,000,000 de pesos. Si tú vendes estos títulos durante una sesión en el día, un día hábil bancario de la bolsa de valores, se venden todos mientras se encuentren los compradores, la bursatilidad correspondiente, y en 2 días hábiles es el tiempo de liquidación dentro de la casa de bolsa, tú puedes retirar ese dinero hacia tu cuenta bancaria. Entonces, en realidad, esto es una maravilla también. Otra gran ventaja es que algunos ETFs además otorgan el pago de dividendos. Esto es rentas periódicas recurrentes en base a lo que el ETF estipule. Pueden ser de manera trimestral, semestral, algunos anual o incluso algunos pocos de manera mensual, pero esta ganancia es adicional al tema de la apreciación de capital, es decir, a la plusvalía, al aumento del valor que puede tener tu título en el horizonte del tiempo. Algunos ETFs pagan dividendos periódicamente. Entonces, con el solo hecho de comprar y mantener un título de un ETF, periódicamente tú puedes estar recibiendo estos pagos de dividendos, lo cual es una excelente ventaja también que puedes hacer uso de él para aplicar la magia del interés compuesto. Y otra gran ventaja también es la transparencia y la regulación y la supervisión que existe por todas las autoridades financieras de todos los países, de todos los mercados de valores, por el hecho de cotizar en la bolsa, en cual todos los ETFs son sumamente auditados, revisados, supervisados, y difícilmente habrá oportunidad de hacer algún tipo de fraude, de quiebra o algo por el estilo, porque son activos que manejan miles de millones de dólares en todo el mundo y se pueden invertir a través del sistema internacional de cotizaciones. Tú puedes comprar un ETF que cotice en Alemania y tú puedes, estando en México y estando en Estados Unidos, tú puedes comprar un ETF pues incluso o todavía de los que cotizan en China, aunque hay ciertas fricciones comerciales, financieras en ambos países, pero todavía es posible. Entonces, son sumamente regulados y supervisados, es una grandísima ventaja también. Y otro gran beneficio es el ahorro y la disminución de tiempo. Si tú decides invertir en un ETF, en vez de estar realizando análisis exhaustivos a detalle, técnicos fundamentales de acciones individuales de empresas. Por ejemplo, tú te dedicas a analizar una sola vez el ETF que sigue al SP500, y te das cuenta que ese ETF normalmente la tendencia es hacia arriba, es una tendencia alcista. Por supuesto, existen ciertas correcciones y ciertas volatilidad en el corto plazo, pero a la larga es una clara tendencia alcista. Entonces tú decides invertir en el SP500 a través de un ETF que lo replique, solamente lo hiciste una vez, te dedicas a hacer la estrategia de comprar periódicamente estos títulos y sigue ganando valor en el paso del tiempo, y además empiezas a recibir los dividendos, estas rentas periódicas. Entonces no necesitas estar analizando algo más cada vez que tú decidas comprar. Es una estrategia de realizar la investigación y el análisis una sola ocasión y mantenerse sobre la misma estrategia. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez la información llegue a más personas e impactar positivamente en su vida financiera. Por el contrario, algunos de los riesgos y desventajas que estarías asumiendo si decides invertir en ETFs son: el primero de ellos es el costo de oportunidad de invertir en un ETF en vez de invertir en una acción individual. Me explico. Esto me refiero a la posibilidad de obtener un rendimiento menor si tú decides invertir en un ETF a que si lo hicieras directamente en una empresa de manera individual. Por ejemplo, en un supuesto caso hipotético y solamente a manera de ejemplo, si la empresa Apple hubiera obtenido un rendimiento analizado del 15% de manera anual, y esta empresa Apple forma parte del SP500, que hubiera obtenido solamente un rendimiento anual del 9%, y tú decides invertir en un ETF que replique el SP500, tú estarías obteniendo solamente un rendimiento del 9% en vez de haber obtenido el 15% que obtuvo Apple de manera individual. A esto me refiero con el costo de oportunidad del rendimiento en vez de invertir en una acción de una empresa individual. La siguiente desventaja también va en función de algo similar, pero en este caso enfocado en el tema de las pérdidas. Por ejemplo, si la empresa Microsoft
también en un caso sumamente hipotético y nada que ver en la realidad, en alguna fecha del mercado financiero, si Microsoft estuviera obteniendo una pérdida, una minusvalía del 2% dentro de su capitalización bursátil y el SP500 estuviera teniendo una minusvalía, una pérdida del 5%, que es mayor a la de Microsoft, y tú hubieras decidido invertir a través de un ETF en Microsoft, tú estarías teniendo una pérdida del 5%, la cual es mayor a la que hubieras tenido con la minusvalía menor de Microsoft, tan solo el 2%. Entonces a esto me refiero también con el costo de oportunidad en cuanto a asumir la pérdida del promedio del mercado, es decir, del índice bursátil, en este caso es del SP500, en vez de asumirlo en una empresa de una acción individual. Por supuesto, también es más complejo porque requiere más estudio, más análisis y más comprensión del mercado. Un ETF es algo práctico, simple. Sin embargo, estas son también algunas de las principales desventajas. Y otra gran desventaja, llamémosla así también, es que tú no tienes el control ni la personalización de los activos o las acciones a invertir dentro de un ETF, porque un ETF ya está armado, ya está estipulado, porque sigue un índice. Entonces, los gestores y las empresas financieras ya venden y comercializan los ETFs de esta manera. Es decir, si tú quisieras invertir en un ETF que replique al SP500, pero no quieras que lleve a Amazon, porque no te gusta esa empresa, difícilmente encontrarás un ETF que tenga 499 empresas y no las 500, porque tú no puedes quitar una empresa de ese ETF porque ya está conformado. Espero haberme explicado. Replican índices y tú no tienes la personalización de poder hacerlos a tu gusto, sino que ya están prediseñados. Si tú quisieras hacer algún otro ejemplo, tendrías que realizarlo a través de acciones individuales de empresas, desde tu propia gestión activa, y como ya vimos previamente, es algo muy complejo, muchísimo más caro y costoso, y que estarías asumiendo un mayor riesgo también. Ahora bien, ¿cómo invertir en ETFs y o comprar títulos para poder participar en algún ETF? Es relativamente sencillo, lo debes de realizar a través de una casa de bolsa, que son los intermediarios financieros autorizados para poder realizar transacciones de compra-venta en los mercados financieros. Ya sea que ya tengas una cuenta abierta o que te decidas y animes a abrir una cuenta a través de una casa de bolsa con los principales brokers en México, como pueden ser GBM Plus, Borsanet de Actinver o incluso Cuspid, por mencionar solo algunos, los principales y más populares por los bajos montos de dinero requeridos, incluso desde 100 pesos puedes abrir una cuenta, algunos con 1000 pesos, y es relativamente sencillo. Toda la operación es de manera virtual, vía remota, a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. En la mayoría de los casos no necesitas acudir de manera presencial a alguna sucursal, y por supuesto todo está debidamente regulado y supervisado por todas las autoridades financieras. En este caso, yo voy a hacer la prueba, la muestra a través de mi cuenta de broker. Yo tengo cuenta con GBM Plus, que te recomiendo ampliamente, en donde prácticamente tú tienes que buscar el ETF que estés interesado a través de introducir las siglas del ticker o clave de pizarra, el cual son las siglas identificadores de todo el nombre de la descripción de ese ETF. Por supuesto, tú ya debiste de haber realizado la investigación previa del ETF que tú estás interesado ya en adquirir, en comprar un título como tal, en qué instrumentos invierte, cómo se ha comportado, cuál es el rendimiento, cuáles son los costos, cuál es el tema administrativo de este ETF, si reparte o no reparte dividendos, y toda esta información viene en el prospecto de inversión de cada ETF que viene explicado por cada gestor, por cada emisor. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es buscar a través del ticker, de su clave de pizarra, para poder encontrarlo y en este caso hacer la compra correspondiente. Te dejo con la muestra. Bien, ya estoy dentro de mi cuenta de usuario dentro de GBM Plus y en la sección del portafolio, y para adquirir un título de un ETF, es decir, comprar o adquirir un ETF, lo primero que tienes que hacer es en la parte de tu portafolio y en la parte de operación dentro del mercado de capitales tienes que buscar el ETF. La emisora se refiere ya sea al ticker de pizarra, al símbolo, o al nombre del ETF. En este caso yo voy a buscar uno que es el Vanguard Total World, esto que es el ticker BT. Lo voy a buscar de todas las coincidencias que hay. Vamos a ver cuál es.
De todos los que me aparezcan aquí, precisamente quiero ver cuál es. Aquí está, Vanguard Total World Stock ETF. Y este me interesa porque este es de hecho creo que es el más grande ETF, donde a través de un solo título estás invirtiendo en todo el mundo completo. Prácticamente incluye más de 9,000 acciones de todas las empresas que cotizan en todas las bolsas de valores de todo el mundo. Incluye empresas tanto de Estados Unidos como de Asia, de mercados emergentes, desarrollados, de todos lados del mundo. Por eso es el Vanguard Total World Stock, porque invierte en todo el mundo en más de 9,000 empresas con un solo título que a la fecha de este video cuesta 2,065 pesos mexicanos. Aquí me aparece que yo no tengo ningún título hasta la fecha, ni por eso no tengo un costo promedio, ni he tenido plusvalía en este título porque no tengo. Estas son las posturas de mercado. Actualmente pues no hay alguien que esté interesado en comprarlo o venderlo. Esto es a través del sistema integral de cotizaciones de México. Entonces no hay posturas de mercado actualmente. Y aquí nos menciona qué tipo de orden quiero realizar. Digo, esto da para otro video totalmente. Voy a manejar solamente dos. La orden limitada y la orden a precio de mercado. Precio de mercado precisamente pues, es a lo que está sucediendo en el momento actual. El precio que se dan las transacciones en la actualidad, y la limitada, que por default es la primera que te aparece, es precisamente tú puedes estipular el precio máximo al cual tú quieres comprar este título en el caso de adquirirlo, de comprar, y si tú vas a venderlo, pues puedes fijar el precio mínimo por el cual estás dispuesto a vender para encontrar un comprador. Y por ejemplo, cuántos títulos deseas negociar, desea comprar o vender. En este caso yo solamente voy a simular que voy a comprar un título al precio máximo actual que se aparece por default, que son los 2,065 pesos. Esto quiere decir que si este título llega a subir de precio, mi orden no se va a ejecutar porque este es mi precio máximo de compra. Yo no estoy dispuesto a pagar más de lo que está en este momento. Y la duración de la vigencia del orden se refiere a cuántos días va a estar activa mi orden. Si les doy solamente un día, quiere decir que hoy, al cierre de la jornada bursátil, si se ejecutó, bien. Y en caso de que no se haya ejecutado, bueno, pues mañana ya no va a seguir buscando la contraparte para poder desarrollarla. Caso contrario, si yo le pongo la duración de 4 días, quiere decir que si hoy no se ejecuta esa orden, se cierra y se cancela, pero mañana se genera una nueva sin necesidad de que yo tenga que entrar a mi cuenta y generar una nueva orden, y de manera automática va a estar realizándose así hasta un máximo de 4 días si efectivamente no encuentra contrapartes para las posturas concuerdan para hacer la operación de compra-venta de este título. En este caso yo quiero dejarlo así 4 días por si no se llega a realizar la operación el día de hoy, pues que se ejecute nuevamente mañana y pasado, y así hasta 4 días hasta garantizar que se ejecute esta transacción. De todas formas te llega un correo electrónico donde te notifica cuando se haya ejecutado la transacción, y ya pues tú solamente entras a verificar, a validar que efectivamente ya tengas el ETF dentro de tu portafolio. Entonces en este caso, ya que tengo el ETF que me interesa, sé cuál es el precio de mercado, ¿qué tipo de orden voy a ejecutar? Por supuesto, cuántos títulos y a qué precio. En este caso es el mismo de mercado y una vigencia de 4 días. Ya le doy clic en comprar. Ya aparece un cuadrito resumen. ¿Cuál es el instrumento, el ETF que estás considerando adquirir? En este caso es el Vanguard Total World Stock, que invierte en todo el mundo. El precio por cada título, la cantidad de títulos y por ende el importe final y el tema de la vigencia. Ya solamente le haces clic en comprar. Yo ahorita no le voy a dar porque uno, no tengo recursos líquidos disponibles, y dos, en este momento no lo voy a comprar. Le voy a dar cancelar. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con otro ETF más, otro que en algún momento tuve en cartera, que es el VXUS, el Vanguard Total International Stock. La diferencia con este es que este ETF invierte en todo el mundo excepto Estados Unidos. Por eso es la X, except United States of America. Esto quiere decir que invierte en todos los mercados
financieros de valores de todo el mundo, sin considerar Estados Unidos, lo cual es el más importante del mundo, pero por si en algún momento tú quisieras diversificar o si ya tienes cargado el S&P 500, el Nasdaq o el mercado total de Estados Unidos, bueno, pues esta es la opción para diversificar y también no cargarte todo de títulos ETFs americanos. Este ETF pues, invierte en todo el mundo excepto Estados Unidos. El mismo caso, ya que ya lo tengo seleccionado, te da la información histórica y de igual manera pues cuántos títulos deseas, el precio máximo, en este caso es una orden limitada. Si yo lo quisiera a precio de mercado, solamente cambio el tipo de orden y ya no te deja manipular el precio porque es al precio en el que se está transaccionando la actividad. ¿Cuántos títulos quisiera yo? Si quieres comprar 3 títulos y la duración de la vigencia, le doy clic en comprar y aquí te aparece precisamente el cuadrito resumen. Entonces prácticamente así de sencillo, así de fácil es como tú adquieres un ETF dentro de tu casa de bolsa. Y por ejemplo, hablando de México, hay uno que es el NASDAQ, el iShares NASDAQ. Lo que hace este ETF es que invierte en las 35 empresas que forman parte del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, adquiriendo un solo título de estos ETF de 51 pesos, estás invirtiendo de manera diversificada en las 35 empresas más representativas del sector mexicano. En lo personal no me llama mucho la atención, no me es tan atractivo, pero por si a alguien le interesa, bueno, pues les dejo el tip por aquí de este ETF de iShares que invierte en el Nasdaq y precisamente pues es un costo bastante accesible. En mismo caso, una vez que lo seleccionas, ya eliges tú qué tipo de orden quieres. En este caso limitada a 51.14 pesos mexicanos. Si quiero comprar 10 títulos, solamente le doy la vigencia que es el día de hoy. Le doy clic en comprar, te aparece el resumen y listo. Al darle el comprar, ya tú estarías adquiriendo estos ETFs y ya los tendrías directamente en tu cartera de una manera diversificada con todas las ventajas que ya revisamos, que significa tener ETFs dentro de tu portafolio. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez la información llegue a más personas e impactar positivamente en su vida financiera. Por haber llegado hasta esta parte del video, te estaré compartiendo algunos de los que considero son los principales y más rentables ETFs de los últimos años en el mercado financiero. Definitivamente te sugiero que les puedas echar un ojo para que tú mismo puedas decidir si te interesan, si te convienen o en dado caso que puedas integrarlos dentro de tu portafolio. El primero de ellos es el ETF VOO de Vanguard, que es el ETF que replica y sigue al índice al S&P 500, que tanto le he mencionado en el video y por supuesto tiene que estar aquí presente, que ha obtenido un excelente y extraordinario rendimiento durante los últimos 5 años. Prácticamente aquí nos menciona que es el ETF de Vanguard que replica el índice el S&P 500 con acciones de alta capitalización y es una gestión pasiva, prácticamente lo que es plena replicación o seguimiento. Aquí nos muestra el extraordinario rendimiento que ha tenido en los últimos 5 años. Ha tenido un rendimiento anualizado promedio, esto quiere decir cada año del 18.41%, y si lo llevamos a 10 años, cada año ha tenido un extraordinario rendimiento del 16.51%. Esto es impresionante. Este índice S&P 500 engloba lo que son las 500 empresas más grandes, es decir, de mayor capitalización bursátil en el mercado estadounidense. Y todo esto es a través de un bajo totalmente costos de comisiones, donde únicamente cobran el 0.03% de manera anual. Entonces prácticamente esto es nada, lo que hace que el rendimiento sea totalmente extraordinario. ¿Y qué es lo que incluye este ETF? Incluye 507 empresas, de las cuales casi el 83% son empresas grandes,
el 4 puntos son medianas grandes, mediana el 11.31, entonces son básicamente lo que se conocen como blue chips, que son las empresas más grandes, y está enfocado al 100% en empresas americanas de Estados Unidos. ¿Y cuáles son los principales sectores de la economía que participa? El mayor es tecnología de la información, casi el 30%, cuidado de la salud el 13.3%, consumo discrecional el 12.6% y finanzas el 10%, por mencionar las principales. ¿Y cuáles son las principales empresas que conforman este ETF? En primer lugar es Apple con el 6.82%, Microsoft el 6.22%, Amazon con el 3.58%, Alphabet, que es Google, con el 2.14%, le sigue Tesla y nuevamente Google con otra clase de acciones. Entonces, como te darás cuenta, son las principales empresas del giro de tecnología de la información y más representativas de Estados Unidos, todo lo que conforman las empresas. Le siguen Nvidia, incluso la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Entonces, prácticamente son todas las empresas que todos conocemos. Otra excelente alternativa es el ETF con ticker de pizarra QQQ, que es de Invesco, que prácticamente lo que hace es que replica el índice del Nasdaq 100, es decir, las 100 empresas de mayor capitalización de la bolsa de valores del Nasdaq, mayormente del sector tecnológico, que ha obtenido un extraordinario rendimiento en los últimos 5 años de manera anualizada prácticamente de un 28.63% de cada año, y si lo llevamos a 10 años ha obtenido alrededor del 23.15%. Entonces definitivamente han sido rendimientos extraordinarios, y todos estos rendimientos se obtienen únicamente con un costo administrativo de comisión sumamente bajo, que representa solamente el 0.20% de manera analizada para obtener estos rendimientos. Entonces es prácticamente sumamente rentable. El portafolio que incluyen es prácticamente el 50% de este ETF está en tecnología de la información, después el 18% en servicios de comunicaciones y el 15.9% en también consumo. Y aquí viene cuáles son las principales empresas que lo conforman. La principal empresa que forma parte de este fondo es casi el 12% es Apple, le sigue Microsoft en menor proporción, prácticamente el 10%, Amazon con el 6.58%, Facebook, ahora Meta, con el 4.9%, posteriormente Tesla, Google, Nvidia, son muy similares, pero en diversas proporciones, y aquí por ejemplo no incluye Berkshire Hathaway como un consorcio financiero, aquí son mayormente tecnológicas. Entonces totalmente es impresionante el rendimiento que ha obtenido el QQQ. Por si tú lo quieres buscar, te interesa, pues este es el prospecto de inversión donde viene toda la información. Otorga dividendos también de manera trimestral. Aquí se puede ver en 2021 en 4 ocasiones, y por cada título viene pagando casi prácticamente $0.50 por cada título. Entonces, además de la plusvalía que ha obtenido este ETF, pues también puedes validar todo el tema de los dividendos que está otorgando, por lo cual también es otra excelente alternativa enfocada totalmente al sector tecnológico estadounidense. Si te gustan los bienes raíces y desarrollos inmobiliarios, seguro que este ETF te va a ser de bastante interés y utilidad. Se trata del Vanguard Real Estate ETF, con ticker de cotización VNQ. Prácticamente se trata de un ETF que invierte en fideicomisos de inversión de bienes inmuebles y desarrollos inmobiliarios dentro del mercado estadounidense, algo más o menos similar a lo que son las fibras en el territorio mexicano, donde precisamente a través de un título de este ETF estarías invirtiendo en miles y miles de propiedades y bienes inmuebles de diferentes sectores económicos, tales como naves industriales, almacenes, parques logísticos, locales para renta en centros comerciales, incluso algunos del sector turístico, algunos otros más de oficinas y edificios corporativos. Entonces prácticamente una diversificación enorme la que nos otorga este ETF del Real Estate ETF, con el ticker de cotización VNQ. Prácticamente aquí se muestra la plusvalía, apreciación de capital en los últimos 5 años, en donde pues, el pico más bajo fue en marzo del 2020 con el desplome de la bolsa a raíz del tema de la pandemia de salud, y de ahí no ha hecho otra cosa más que subir, y bueno, nuevamente en el 2022 ha vuelto a bajar
pero pues prácticamente de $80 en el 2017 llegó a estar en 120, $115 en diciembre del 2021. Y lo mejor de todo es que los gastos de administración son sumamente bajos, es solamente el 0.12% de manera anual lo que cobra este fondo por su costo de administración. Y prácticamente aquí lo que nos menciona es que si replica un índice, que es Investment Market Real Estate Index, donde precisamente pues, son fideicomisos de inversión en bienes raíces a través de una estrategia pasiva dentro del mercado estadounidense. Y prácticamente el rendimiento que ha tenido este ETF en los últimos 5 años vistas de manera anualizada, es decir, por cada año promedio, ha sido del 11.21% por año. Y si lo miramos a 10 años vistas, el rendimiento incluso sube al 11.50% de manera anual, es decir, por cada año. Entonces es bastante atractivo. Y precisamente aquí lo que nos muestra es cómo está conformada la cartera. Precisamente aquí nos menciona que el 34% sí la fideicomisos de empresas grandes de desarrollos inmobiliarios, y el 31% mediano, y de ahí se empieza a diluir un poco en mediano pequeño y en pequeño. Entonces son precisamente empresas grandes la mayoría que conforma este fondo. Todo es precisamente pues, en América del Norte, que prácticamente es en Estados Unidos. Aquí lo menciona, todo el 100% de este fondo son bienes inmuebles dentro del mercado estadounidense. Y aquí es donde vienen los principales activos que integran este ETF. Uno de ellos, el mayor, es otro de Vanguard Real Estate, es un fondo de inversión de Vanguard. Después el American Tower, Prologis, Crown Castle, Equinix Incorporation. Son puros fideicomisos enfocados totalmente al desarrollo inmobiliario. Entonces son miles y miles de propiedades y de bienes inmuebles que incluyen dentro de cada uno. Y algo de lo más atractivo también de este ETF y la mayoría de los que invierten en bienes raíces y desarrollos inmobiliarios es que además del tema de la plusvalía, de la apreciación de capital, es la repartición de dividendos. En este caso, este ETF sí ofrece dividendos y aquí menciona que la distribución de manera trimestral. Y aquí menciona las fechas de pago en diciembre del 2021, septiembre, junio, marzo, es decir, cada 4 meses y, perdón, cada 3 meses, 4 veces al año. Y aquí menciona que incluso en diciembre fue de poco más de $1 por cada título. En septiembre fueron $0.65. En junio fueron $0.72 por cada título que tú poseas. Esto, si tú tienes varios títulos, multiplícalo y por cada trimestre, esto es el flujo de capital que tú estarías teniendo cada trimestre adicional a la plusvalía que estarías percibiendo por mantener en cartera este ETF. Entonces prácticamente es sumamente atractivo para todos aquellos que les gusta invertir en bienes raíces y desarrollos inmobiliarios. Entonces prácticamente te lo dejo para que tú también lo puedas considerar. El ticker es VNQ. Y si lo que te interesa es invertir en metales preciosos como el oro, estoy seguro que este ETF puede ser de tu interés. Se trata del SPDR Gold Trust ETF, con el cual su ticker símbolo de cotización es GLD del gestor SPDR, que básicamente lo que hace es sigue el índice del precio del oro, del metal precioso como tal, y este ETF está respaldado en toneladas de oro que están resguardadas en bóvedas, precisamente en Inglaterra, y lo que hace es sigue tal cual el precio del metal del oro en los mercados financieros mundiales, basados precisamente en dólares. Entonces, y esto lo realiza con un costo anualizado del 0.40%. Entonces es considerablemente más alto que todos los anteriores que hemos visto de Vanguard, tanto por el nombre de la gestora, tanto como por, pues es un tema de resguardo físico de toneladas de oro, donde aquí precisamente dice que actualmente tienen en resguardo más de 1,000 toneladas de oro. Entonces, precisamente, vamos a ver cuál ha sido el resultado, el desempeño de este ETF, en donde precisamente menciona que 5 años vista ha tenido un incremento de un rendimiento anualizado, es decir, cada año del 9.69% de manera anual.
y desde que empezó este ETF ha tenido un 8.65% de manera anual. Entonces, pues, sí es un rendimiento mucho menor, porque el rendimiento del oro, bueno, pues también es volátil. Aquí lo podemos ver en la actualidad, enero del 2022 anda precisamente en $169, cuando días y meses atrás incluso había estado más alto. Entonces el mercado del oro también es totalmente variable, también tiene cierta volatilidad, y donde precisamente pues aquí se muestra toda la información también. Entonces es una excelente alternativa en la cual tú puedes invertir de una manera moderna, más sofisticada en un metal precioso como el oro, con todas las grandes ventajas de poder adquirirlo a través de tu casa de bolsa, y que lo puedes hacer de una manera automatizada, de una manera digital, sin tener tú que resguardar de manera física algún tipo de oro en tu casa, en tu domicilio, o sea, en monedas, sea lingotes, sea en barras, o sea, joyería. Tú, de esta manera tú estás invirtiendo de manera directa en oro que alguien más lo está resguardando por ti, en este caso gestores profesionales autorizados, y que se mueve en base del precio del oro. Solo recuerda que el oro no es cierto que siempre va en dirección al alza, sino que aquí puedes apreciar correctamente cómo se mueve constantemente, es volátil, es un metal precioso considerado como un activo refugio, que cuando hay incertidumbre económica, cuando hay tensión y cuando hay falta de certeza económica, política y ciertos eventos en los mercados financieros mundiales, es cuando tiende a subir de precio. Y por el contrario, cuando empieza a haber bonanza económica, prosperidad, desarrollo y progreso económico político en el mundo, es cuando tiende a bajar de precio, porque los inversionistas empiezan a voltear a ver otros activos. Pero también es recomendable que siempre puedas tener una parte de oro en tu portafolio. Y si lo que buscas es invertir en el futuro, seguro que este ETF también será de tu interés. Se trata del iShares Self-Driving EV and Tech ETF, que prácticamente, con su ticker de cotización IDRV, que prácticamente es un ETF que replica un índice de empresas enfocadas a vehículos autónomos y tecnología de autos eléctricos prácticamente. El gestor es BlackRock iShares, y precisamente pues, incluye una canasta de activos de las principales empresas, tanto automotrices como tecnológicas, como de semiconductores, que participan en todo lo que hoy en día ya es real y ya está prácticamente al alcance de pues si no de la gran mayoría, de muchas personas acaudaladas y multimillonarios, de vehículos autónomos, de inteligencia artificial y todo el tema de conducción eléctrica, y pues todo lo que viene en desarrollo con estas grandes tecnologías. Ahorita vamos a ver qué empresas son las que incluyen. Esto es un ETF pues, relativamente nuevo, en el 2019, entonces no tiene aún 3 años. Entonces precisamente aquí nos menciona que es vehículos autónomos y eléctricos y toda la tecnología que lo soporta. El rendimiento que ha tenido en estos realmente 2 años ha sido de un casi 34% de manera anualizada. Entonces en realidad pues sí es todo el sector expuesto a la tecnología, al sector automotriz tecnológico. Entonces prácticamente que es lo que está en boga y ha tenido que esté aumentando considerablemente toda esta parte. Entonces en lo personal creo que es sumamente interesante, y para lo cual prácticamente menciona que solamente es un costo anualizado una comisión del 0.47%. Sí, también es más alto que los anteriores por las empresas, por la gestión de la tecnología que incluye. Y ahora sí vamos a ver cuáles son las principales empresas que forman parte de este ETF. La que mayor peso tiene es Toyota Motor Company, que es una empresa que cotiza originalmente en Japón, con el 4.72%. Después le sigue Intel con el 4.55%, posteriormente Apple con el 4.35%, Samsung con el 4.25%, Qualcomm, posteriormente ya sigue Tesla con el casi 4%, Alphabet, que es Google, Ford, General Motors, Daimler, que son las principales posiciones. Como podrás dar cuenta, hay de varios países, tanto asiáticos como Japón, Corea del Sur,
incluso Europa, Alemania, en el caso de Daimler, y la gran mayoría también son americanas. Entonces vamos a ver a qué exposiciones de zonas geográficas viene integrado dentro de este ETF. El 52% pertenece a Estados Unidos. También el 10, casi el 11% pertenece a Japón, por esta parte acá. Alemania, pues de igual manera está también con el 10.86. Le sigue Corea del Sur, China, Suiza, Suecia, Francia, Taiwán, Canadá y un poco de liquidez. Entonces, prácticamente adquiriendo un título de este ETF tienes exposición a toda esta buena parte del territorio geográfico en el plano pues, prácticamente mundial, la mitad en Estados Unidos y el resto distribuido en grandes potencias automotrices como Asia y Europa. Entonces está bastante completo, bastante interesante este fondo. Y además de esto, también es importante considerar que fue creado en, prácticamente aquí menciona, en abril del 2019. Esto quiere decir que a la fecha de este video aún no tiene 3 años, entonces aún está terminando de brindar resultados históricos consolidados y fuertes este ETF, pero si tú prefieres invertir aquí, en vez de en acciones individuales de Tesla, de NIO, de Nvidia, por mencionar algunas, creo que puede ser una excelente alternativa. Como conclusiones te puedo comentar que los ETFs son un excelente instrumento que te permiten invertir de manera ampliamente diversificada, con un costo muy bajo de administración y que te permite a largo plazo obtener mayores rendimientos. Y precisamente su amplia diversificación en diversos instrumentos y activos que contienen los ETFs es lo que te permite diluir, minimizar y disminuir el riesgo y aumentar las probabilidades de éxito. En lo personal, a mí me encantan. Son un instrumento que me gustan mucho. De hecho, sobre varios ETFs de diversas categorías y diversas características, sobre son las que tengo cimentadas prácticamente en mi portafolio. Entonces, definitivamente te lo recomiendo y principalmente que lo pruebes, que lo intentes para que tú valides cómo se comporta y si alguno de los ETFs mostrados va de acuerdo con tu perfil. Solo me resta agradecerte el tiempo y la atención prestada. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.